Bienvenidos y bienvenidas al módulo 6 de la materia Análisis de datos con información tecnológica del paquete SPSS. En esta ocasión vamos a analizar el tema de varianza y covarianza. Empezaremos con el análisis de varianza o ANOVA por sus siglas en inglés, que permite determinar las diferencias entre medias de dos o más grupos que no se encuentran relacionados. El análisis de varianza ANOVA de un factor sirve para comparar varios grupos en una variable cuantitativa. Se trata, por lo tanto, de una generalización de la prueba T para dos muestras independientes al caso de diseños con más de dos muestras. A la variable categórica, es decir, la nominal, que define los grupos que deseamos comparar, la llamaremos independiente. A la variable cuantitativa, en la que deseamos comparar los grupos, la llamaremos dependiente. Un ejemplo de análisis ANOVA unidireccional es comprender si el rendimiento de un examen difiere según los niveles de ansiedad entre los estudiantes. Los mismos estarán divididos en tres grupos, por ejemplo, ansiedad baja, ansiedad media y alta. ANOVA por sí solo no puede determinar qué grupos específicos fueron estadísticamente diferentes entre sí, pero sí nos puede mostrar al menos dos grupos son diferentes. Para realizar ANOVA necesitamos cumplir 6 supuestos. El primero, la variable dependiente debe medirse en el intervalo o nivel de relación, es decir, es continua. Entre los ejemplos de variables que cumplen con este criterio se incluyen el tiempo de revisión, medido en horas, la inteligencia, medida por el puntaje IQ, el rendimiento del examen, el peso, la edad, etc. Supuesto 2. La variable independiente debe consistir en dos o más grupos categóricos e independientes. Por lo general, una ANOVA unidireccional se usa cuando tiene tres o más grupos independientes categóricos, pero se puede usar solo para dos grupos. Las variables independientes categóricas pueden ser la etnia, el nivel de instrucción, el estado civil, entre otros. El supuesto 3. Debe tener independencia de las observaciones, lo que significa que no hay relación entre las observaciones en cada grupo o entre ellos. Por ejemplo, debe haber diferentes participantes en cada grupo, sin que ningún participante esté en más de un grupo. Si el estudio no cumple con esta suposición, se deberá usar otra prueba estadística para poder solucionar el problema. Supuesto 4. No debe haber valores atípicos significativos. Los valores atípicos son simplemente puntos de datos que no siguen el patrón habitual. Por ejemplo, en un estudio de puntajes de IQ de 100 estudiantes, donde el puntaje promedio fue 108, con una pequeña variación entre los estudiantes. Un estudiante tuvo un puntaje de 156, lo cual es muy inusual e incluso puede colocarlo en el 1% superior de los puntajes de IQ a nivel mundial. El problema con los valores atípicos es que pueden tener un efecto negativo en el ANOVA unidireccional, reduciendo la validez de los resultados. Supuesto 5. La variable dependiente debe distribuirse aproximadamente de manera normal para cada categoría de la variable independiente. Hablamos sobre ANOVA unidireccional, que solo requiere datos aproximadamente normales porque es bastante robusto para incumplir con la normalidad, lo que significa que la suposición puede no cumplirse y aún así proporcionar resultados válidos. Y el supuesto 6, debe haber homogeneidad en las variaciones. Se puede observar esta suposición, por ejemplo, utilizando la prueba de Leven para ver si cumple la homogeneidad o no. Algo que es importante mencionar es que cuando se realizan los datos utilizando ANOVA, es importante cerciorarse que los datos son apropiados. Sin embargo,
hay que entender que los datos normalmente no cumplen todos los supuestos cuando hablamos de datos reales. Por ejemplo, en este caso, cuando utilizamos encuestas que fueron levantadas para cierto grupo poblacional con una muestra y son estratificadas, entre otras cosas, no tienen datos exactos como normalmente nos propone la teoría cuando estamos analizando estos modelos. Son ejemplos de texto que no incurren en ningún error. Entonces, si por A o B alguno de estos supuestos no se cumplen o los datos fallan, siempre hay una solución para cada uno de estos. Con esto vamos a hacer un ejemplo en el cual tenemos la primera hipótesis, que es la nula, nos dice que todas las medias poblacionales de los grupos son iguales, y que la hipótesis alterna nos dice que al menos una media poblacional difiere. Vamos a abrir nuestra base de datos Salud de la Niñez. Aquí está nuestra base. Aquí podemos encontrar algunas variables, por ejemplo, la etnia de las mujeres que son madres. Aquí tenemos los datos tanto del bebé como de la mamá. La etnia de las madres se divide en indígenas, afroecuatorianas, mestizas, blancas y montubias. Y lo que deseamos observar es si existe una diferencia entre el número de controles prenatales entre los grupos étnicos, atribuyendo lo siguiente. La hipótesis nula sería que todas las medias poblacionales son iguales, es decir, todas las etnias son iguales. Y la hipótesis alterna nos diría que al menos una de estas etnias difiere. Cabe mencionar que no todas las mujeres tienen el acceso a los controles prenatales. Es importante comprender que si una mujer no puede acceder por su condición socioeconómica, por su etnia, incluso por su nivel de instrucción, no puede acceder a un control prenatal, estamos hablando de cierto nivel de discriminación e incluso de falta de accesibilidad. La idea es ver si los controles prenatales están estipulados solamente para un grupo de personas o todos pueden acceder. De manera general, es importante diferenciar el control de la consulta prenatal. El control en el embarazo incluye todas las actividades preventivas, profilácticas y de seguimiento que debería cumplir una embarazada. Y la consulta es de exclusivo seguimiento con la obstetra o un médico en el embarazo. Con esto dicho, es importante comprender, vamos a ver aquí si las variables están, si hay alguna diferencia entre ellas. Vamos a ver ahora los supuestos. Entonces, regresando, el supuesto 1 nos dice que la variable dependiente tiene que ser continua, lo cual estamos cumpliendo porque va a ser el número de controles. El supuesto 2 nos dice que la variable independiente debe consistir en dos o más grupos categóricos, en este caso también se cumple porque es la etnia. El supuesto 3 dice que debe haber independencia de las observaciones, es decir, que no hay relación entre ellas, lo cual vamos a ver. El supuesto 4 nos dice que no debe haber valores atípicos, ya vamos a corregirlo si es que hay. Y en el supuesto 5 nos dice que la variable dependiente debe distribuirse aproximadamente de manera normal. Si por A o B la variable dependiente no es normal, no hay problema porque el modelo o la muestra es bastante robusta. Y también que debe haber homogeneidad. Para esto nosotros vamos a comparar las medias con la prueba de T. Entonces, vamos a poner a analizar, vamos a elegir comparar medias y vamos a ver las muestras independientes. Se nos desplegará la siguiente ventana. Vamos a colocar las variables de prueba, va a ir la variable continua. En este caso es la variable 421, que dice en total cuántos controles tuvo antes del parto. Y la variable de agrupación será la variable de la etnia. Algo aquí importante es que pese a que la variable etnia tiene 5 categorías, para hacer el análisis de homogeneidad se requiere hacerlo de dos en dos.
Por cuestión tiempo vamos a analizar solamente las categorías 2 y 3 que representan a las afroecuatorianas y mestizas respectivamente. Vamos a poner en el grupo 1, 2, en el grupo 2, 3. Continuar. Vamos a dar clic en aceptar y se nos va a desplegar nuestra primera tabla en la ventana de resultados. Aquí podemos ver nuestra prueba T. Tenemos dos tablas. En la primera vemos las estadísticas del grupo, es decir, por ejemplo, aquí tenemos el número de observaciones de las afroecuatorianas y mestizas en relación al número de controles que tuvieron durante el embarazo. Podemos ver que 819 afroecuatorianas respondieron a esta pregunta y 15.045 mestizas. La media de los controles fue de 6 para las afroecuatorianas y de 7 para las mestizas. Recordemos que el número de controles mínimo es de 5. La desviación estándar es de 2.5 para las afroecuatorianas y de 3.03 para las mestizas. Y tenemos la última columna donde vemos la desviación del error promedio. La siguiente tabla nos muestra la prueba de Leven de igualdad de varianzas. Vamos a ver qué nos dice. Podemos ver aquí que el nivel de significancia es de 0.231, es decir, que es mayor a 0.05. Por ende, se acepta la igualdad de medias, es decir, no existen diferencias significativas en los grupos. Ahora, cumpliendo este supuesto de homogeneidad, necesitamos observar si existe normalidad en la variable continua, para lo cual utilizaremos el estadístico revisado en clases anteriores de Kolmogorov, debido a que el número de observaciones es de 20.510. Entonces nos vamos a ir a analizar, vamos a ir a pruebas no paramétricas y damos clic en una muestra. Vamos a irnos directamente a configuración. Vamos a activar la tercera opción, que dice Kolmogorov. Vamos a poner opciones, por ejemplo aquí ustedes pueden ver si queremos ver la normalidad, la uniformidad o si va a ser exponencial. Dejamos activo a la normal. Vamos a los campos. En los campos de prueba debe estar solamente las variables cuantitativas que vamos a analizar, por lo tanto seleccionemos todas las de aquí y vamos a pasarla a la ventana del lado izquierdo. Dejamos libre esto y vamos a seleccionar únicamente la variable 421. Damos clic en ejecutar. Aquí podemos ver en la ventana de resultados que el nivel de significancia es menor a 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula que sugiere normalidad. Es decir, la variable continua no tiene una distribución normal. No obstante, este supuesto no afecta la decisión de continuar con la ejecución de ANOVA. Con esto vamos a ejecutar nuestro modelo. Vamos a ir a analizar, comparar medias y aquí nos dice ANOVA de un factor. Aquí se nos despliega una ventana donde tenemos que colocar en la parte de dependientes la variable continua y en la variable factor la variable categórica. Vamos a colocar la variable 421 y la variable etnia. En su lado derecho van a encontrar algunas opciones. Van a encontrar contrastes, que no es muy usual utilizarlo, pero vamos a ver aquí la segunda opción que se llama Post Hoc. Aquí nos permite habilitar todas las múltiples pruebas que ustedes pueden estudiar. Por ejemplo, Bonferroni, la de Tukey y la de Duncan son las que más se utilizan. En este caso voy solamente a activar la de Tukey. Voy a poner el nivel de significación al 0.05 y daré clic en continuar. Vamos a poner aceptar. Aquí podemos ver, ay, me faltó una tabla, voy a volver a hacerlo del ANOVA, por favor. Vamos a proceder a nuestro modelo ANOVA. Vamos a dar clic en analizar,
comparar medias y ANOVA de un factor. En la lista de variables dependientes va a ir nuestra variable cuantitativa, que es la 421, y en la de factores va a ir aquí nuestra variable de etnia. En el lado derecho vamos a tener una serie de opciones de contrastes, por ejemplo, si queremos activarlo, y las post hoc, que son las múltiples pruebas que nos permiten a nosotros analizar o corregir ciertos errores, asumiendo que las varianzas son iguales. Las más utilizadas son la Bonferroni, Tukey y Duncan. En este caso voy a activar únicamente a Tukey y voy a dejar el nivel de significación al 0.05. En opciones nos permite sacar otras tablas. Vamos a ver los descriptivos y también pueden sacar efectos fijos y aleatorios o la prueba de homogeneidad que ya la sacamos con Leven. Vamos a poner continuar y aceptar. Aquí se nos va a abrir algunas tablas de resultados. La primera son los descriptivos. Entonces, desde aquí ya podemos observar nosotros que varias de medias son diferentes entre los grupos. Por ejemplo, las indígenas solamente se han realizado 5 controles, las afroecuatorianas 6, mestizas y blancas 7 y Montuvia 6. En este caso decimos que mestizas y blancas tienen al menos 2 controles por delante que las indígenas. Al momento de analizar ANOVA se nos despliega un cuadrito donde dice entre grupos, dentro de los grupos y total. Lo que nos interesa a nosotros es el valor de significancia, que es de 0.00, es decir, el p-value es menor a 0.05 y por lo tanto podemos inferir que existe una diferencia estadísticamente significativa en el número de controles prenatales entre las diferentes etnias de las madres. No obstante, no se sabe cuál de los grupos específicos difirió. Ventajosamente se puede identificarlo en la tabla de comparaciones múltiples que contiene los resultados de la prueba post-hoc de Tukey. Entonces, en esta tabla ustedes pueden ver, aquí está la variable dependiente, está la prueba de Tukey y tenemos cada una de las etnias contrastadas con las otras categorías. ¿Cómo vamos a entenderlo esto? Primero vamos a ver los niveles de significancia. En este caso yo me voy a centrar, por ejemplo, en las afroecuatorianas para hacer el análisis con las otras categorías. Aquí podemos ver que existe una diferencia estadísticamente significativa con las indígenas y con las mestizas. Tenemos 0.00 y 0.27, entonces decimos que las afro difieren con las dos. Y así pueden ir analizando las categorías de acuerdo al nivel de significancia. Bajamos y tenemos una cuarta tabla que nos dice los subconjuntos homogéneos. Aquí también podemos ver cuáles pueden diferir, el número de observaciones completas de cada una de las categorías, lo cual también nos permite entender que no están relacionadas entre sí. Dentro de los supuestos nos especificaba que una persona que se autoidentifica como indígena obviamente no puede decir que es mestiza. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las ventajas de trabajar con encuestas, en este caso con la ENSANUD, por ejemplo en vista de datos, cada una de estas son observaciones, no son registros, es decir, solo tienen una respuesta posible válida y cada una de estas se refiere a una mujer diferente gracias a su identificador de vivienda, de hogar y de persona, les da a cada uno un número completamente diferente, por lo tanto estamos seguros de que existen estas diferencias entre las categorías. Vale también la pena señalar que además de informar los resultados de las diferencias mediante ANOVA unidireccional, la prueba de Tukey informa el tamaño del efecto. Esto es importante porque ANOVA por sí solo explica sí las diferencias que pueden ser reales, pero no nos indica el tamaño de la diferencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, volvemos a la afroecuatoriana, vemos
que con la indígena las diferencias de medias es de 1.008 y de la mestiza es de menos 0.312. Entonces, este es el tamaño de diferencia, vemos que es mucho mayor con las indígenas versus las mestizas. Ahora vamos a ver nuestro segundo tema, ANCOVA. ANCOVA es el análisis de la covarianza y por sus siglas en inglés se lo denomina así. Está considerado que es una fusión entre ANOVA y una regresión lineal que la vamos a ver en el siguiente tema. Se lo considera también una ANOVA factorial, dado que se puede indicar la información adicional al considerar una variable independiente a la vez sin la influencia de las demás. El análisis de covarianza también se usa para probar los efectos principales y la interacción de variables categóricas en una variable dependiente continua, controlando los efectos de otras variables continuas seleccionadas que covarían con la dependiente. La variable de control se denomina covariable. Los usos. La primera es la variable de control que se denomina covariable. La segunda es la extensión de ANOVA, es decir, puede controlar las covariables que generalmente son continuas pero no son prioritarias en el estudio. La segunda estudia combinaciones de variables categóricas y continuas como predictores. Esto nos permite hacer un análisis un poco más profundo. Y la tercera, ANCOVA puede explicar la varianza dentro del grupo, obtenido de la prueba ANOVA utilizando variables de confusión o de control. A su vez, ANCOVA también tiene supuestos que son muy similares a los de ANOVA, entonces únicamente les voy a leer esto para que ustedes tengan en mente que una vez que se cumplen los supuestos de ANOVA podemos pasar a la ANCOVA. Entonces las variables independientes tienen que ser categóricas, ya lo vimos. La variable dependiente y la covariable en este caso tienen que ser continuas. Las observaciones deben ser independientes entre ellas, es lo que les explicaba, de que en las encuestas tienen identificadores únicos, lo que permite reducir este tema de confusión. La variable dependiente debe ser aproximadamente normal, al igual que ANOVA, si las variables no resultan normales o con una distribución normal, no hay ningún problema. Los datos deben mostrar homogeneidad de la varianza, la covariable y la variable dependiente en cada nivel de la variable independiente deben ser relacionadas linealmente. Aquí hay dos supuestos adicionales que nos dice, los datos deben ser homocedásticos de y para cada valor de x, ya lo vamos a ver, y la covariable y la variable independiente no deberían interactuar. En otras palabras, debe haber homogeneidad de las pendientes de regresión. Los requisitos para la covariable es que debe ser independiente a la variable de estudio y debe existir homogeneidad de las pendientes entre la covariable y la variable independiente. Aquí es importante entender que la correlación nunca debe ser mayor a 0.7. Con todo esto, para poder determinarlo, vamos a hacer algo. Le vamos a dar un poco la vuelta al modelo ANOVA que acabamos de hacer y vamos a hacer lo siguiente. La variable dependiente la vamos a utilizar el peso del bebé. Nuestra variable independiente es la etnia de la madre, que es la categórica, y nuestra variable o variable de confusión, de control o covariable va a ser el número de controles en el embarazo. Entonces, vamos a abrir nuevamente nuestra base de datos Salud en la Niñez. Primero, debemos determinar si la covariable cumple con los requisitos mencionados. La homogeneidad de las pendientes de las variables está relacionada con la regresión lineal. Se puede obtener las distribuciones de las pendientes mediante un gráfico de dispersión y observar linealidad, como lo vimos en el módulo 5. Para lo cual vamos a dar clic en gráficos y vamos a elegir la segunda opción, cuadros de diálogo, dispersión de puntos. Elegimos dispersión simple y ponemos definir. Aquí se nos va a desplegar una ventana donde nos va a permitir elegir en el eje de las y, la variable dependiente. En el eje de las x, la covariable, que también es una variable continua. Y establecer marcas por la variable dependiente, que es categórica.
Entonces, en el eje de las Y vamos a poner la variable 437, que es el peso del bebé. En el eje de las X vamos a poner la 421, que es el número de controles. Y en las marcas vamos a poner la identificación étnica. Damos clic en aceptar. Y se nos despliega el siguiente gráfico. Para poder entender si las pendientes son lineales o no, vamos a dar doble clic en el gráfico y nos sale el editor. Vamos a elegir la segunda opción, añadir línea de ajuste en subgrupos. Esperamos que se ejecute y cerramos. Como podemos ver, al menos 3 pendientes que pertenecen a las etnias montubio, indígena y mestiza siguen una tendencia lineal con valores similares. Los valores los podemos ver aquí. Por ejemplo, en la línea de tendencia de indígena es de 0.08, en la línea de tendencia de mestiza es de 0.002 y la de blanca es de 0.005, lo cual nos permite entender que al menos 3 de estas categorías sí tienen una tendencia lineal. Ahora, para comprobar la correlación, vamos a hacer clic en analizar, correlacionar bivariadas. Vamos a colocar la variable peso y la covariable, que es el control, en esta ventana en blanco. Vamos a poner la 437, que es el peso, y la 421, que es el número de controles. Vamos a poner aceptar y se nos despliega la siguiente tabla. Algo importante aquí es que el índice o el dato de la correlación de Pearson es apenas de 0.49 y recordemos, voy a volver a nuestra lámina, que la correlación no debe ser mayor a 0.7, por lo tanto cumple con este requisito, entonces es una covariable que podemos utilizarla tranquilamente. Ahora vamos a realizar nuestro modelo ANCOVA. Vamos a ir a analizar, a modelo lineal general y vamos a dar clic en univariado. Se nos va a desplegar la ventana en donde nos va a pedir que coloquemos la variable dependiente y los factores fijos son las variables independientes. Vamos a colocar primero estos dos. Entonces vamos a poner la variable 437, que es el peso, y en los factores fijos vamos a colocar la etnia. Vamos a dar clic en aceptar y se nos va a desplegar la siguiente tabla. Antes de hacer el análisis quiero indicarles algo. La prueba F, la que estamos viendo aquí, se utiliza para probar cada efecto principal e interacción para el caso de un solo intervalo dependiente y múltiples grupos, es decir, mayor a 2. En este caso, ustedes saben que las etnias, por ejemplo, la categoría de la etnia, son 5. Estas están formadas por un categórico independiente. F es la varianza entre los grupos que está dividida por la varianza dentro de los grupos. Por eso tenemos aquí el modelo, ustedes lo ven. Tenemos la intersección, la etnia, que está en los grupos y entre el grupo. Si el valor P calculado es pequeño, existen relaciones significativas. Las medias ajustadas generalmente son parte de la producción de ANCOVA y se examinan si la prueba F demuestra que existen relaciones significativas. La comparación de medias grupales originales y ajustadas puede proporcionar información sobre el papel de la covariable. Aquí ya nos da una idea un poco más clara, ¿no? Entonces, en este caso, en el resultado de nuestra tablita, podemos ver que la variable etnia
presenta un valor de 0.021, es decir, el p-value es menor a 0.05, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, que implica igualdad de medias, y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, las medias son diferentes. Ahora, ¿qué sucede si yo coloco la covariable o la variable de control? ¿Tiene algún efecto en esto? Entonces vamos a probar. Analizar. Modelos lineales. General univariado. Ya teníamos peso, la etnia, y ahora vamos a poner en la covariable la variable 421, que es el número de controles. Con esto vamos a dar clic en aceptar. Se nos va a desplegar otra tabla. Podemos ver aquí. Aquí ya tenemos nuestra variable etnia, que tiene 0.522, es decir, ya no es significativa. Cada vez que nosotros agregamos a una covariable, puede perder, por ejemplo, puede perder nuestra significancia y tiene un efecto que puede ser negativo o puede ser positivo. En este caso, aceptamos la hipótesis nula cuando agregamos la covariable, que implica igualdad de medias, y rechazamos la hipótesis alterna.